Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Te suplicamos que tu palabra nos hable a lo profundo, nos enseñe cada día, Señor, ser más a la imagen, Señor, de ese modelo el cual tú forjaste en Adán y en Eva. Ayúdanos a amarte, Señor, a exaltarte. Ahora tenemos, Señor, una medida. Varón perfecto Jesucristo, al cual somos transformados por tu misma gloria, Padre, como un espejo. Cada vez más, Señor, la obra de Jesús, tu Santo Espíritu nos va cambiando, transformando. Que hoy la palabra, Señor, nos hable y nos muestre lo que tú quieres, Señor, que aprendamos, cambiemos, tomemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Las enfermedades son un diario en todo el ser humano porque todos vivimos ese tipo de situaciones. Pero hay enfermedades que vienen, pues uno es por el deterioro normal de nuestros cuerpos, pero hay otras enfermedades que vienen por nuestro mal uso o mal, digamos, comportamiento. Un ejemplo, si una persona bebe demasiado, pues lo más seguro es que su hígado va a entrar en un colapso y va a tener un grave daño, muchas veces irreparable. Si usted fuma demasiado, entonces sus venas se van a contraer y va a ser usted una persona candidata a la osteoporosis, porque el cigarrillo quita mucho calcio del cuerpo y así sucesivamente. Pero hay una enfermedad de la que veo yo en la palabra que comienza a crecer hasta que se vuelve algo que necesita de una operación muy fuerte que se arraigue y sacar esa raíz de su interior. Y tiene que ver con la idolatría. Esta serie que nosotros estamos estudiando de Jueces, el capítulo 18, 17 y 18, vamos a ver cómo la idolatría va creciendo desde una familia y se establece aún a ganar una nación como fue la de Israel cuando se divide. Por favor, entonces, abran sus Biblias en el capítulo 17 de Jueces. Ya veo que la gran mayoría estaba preparado entonces para seguir la serie. Ya estamos que culminamos, son 21 capítulos. Y dice la palabra así. Hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue presentada en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Mire esa palabra tan fuerte, casa de dioses. Es decir, construyó un santuario. E hizo un efod, que era parte de la vestimenta del sacerdote, y terafines, que son ídolos paganos, estatuas, dijo este hombre. Y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. Y el 6 claramente nos dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que bien le parecía, lo que consideraba que era lo mejor. Ahora,
¿por qué entra una idolatría a la vida de una casa, a la vida de un pueblo, a la vida de una nación? Por cosas, queridos hermanos, pequeñas, pero que van creciendo y se van multiplicando, como es el hecho de que no realmente nos arrepintamos de nuestros pecados. Micaía, el hombre que vio que su madre entonces maldice, se da cuenta de él que en ese tiempo, en ese momento, las palabras de los padres tenían un valor mayor. No estoy diciendo que haya disminuido, sino que las personas entendían que por los padres Dios muchas veces entregaba voluntad. Por ejemplo, un Abraham con un Isaac cuando bendice a su hijo, por eso Esaú llora cuando la bendición que el papá había dado a su hermano Jacob fue tomada, y así sucesivamente. Ahora la madre de él había lanzado una maldición, y todo apunta que cuando él nombra la maldición fue el temor de que las cosas le salieran mal lo que le llevó a devolver la plata. No fue tanto que él dijera, uy, he pecado contra Dios, he hecho lo malo, sino, uy, si yo hago esto, me va mal, maldición sobre mi vida. Muchas veces, queridos hermanos, cuando nosotros no tenemos un concepto claro del pecado, entonces lo que tratamos de hacer es llevar un cristianismo donde no enojemos a Dios y no nos vaya mal. Pero como no hay un verdadero arrepentimiento de corazón, entonces lo que se hace es supremamente liviano, es decir, no hay raíz allí. Por eso, lo primero que usted puede observar cuando una persona deja crecer la idolatría en su propio corazón, en su propia familia, y que esa puede extenderse, es que esa persona lo que va a hacer es crear su propio Dios. Crea su propio Dios. ¿Qué hacen entonces esta familia? La mamá dice, he dedicado este dinero a Jehová. Muy bien por eso, porque es importante, queridos hermanos, que todo lo que nosotros tenemos también esté provisto para el servicio de Dios. Pero aquí, cuando ella dice, he dedicado esto a Jehová, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer una estatua, vamos a hacer de pronto un cofre, y vamos a hacer un efod, y voy a poner a mi hijo para que sea el que bendiga mi hogar, y vamos a hacerlo todo en el nombre de ¿quién? De Jehová. Es decir, parece que las intenciones son muy buenas, porque vamos a hacer algo que nos recuerde a Dios, pero en hacerlo a mi manera, entonces vamos contaminando el agua clara. Si Dios les había dicho a ellos claramente, y aquí no vemos una generación que haya nacido 1000 años después de que las tablas fueron entregadas. Josué muere, viene la época de los jueces, han pasado unos cientos de años, posiblemente no nos da la fecha, puede ser al comienzo de los jueces, es decir, era como se vivía en aquella época. Y ¿de dónde viene ese deseo, ese anhelo de tener esos dioses que son contrarios a Dios? Es decir, tener estatuas cuando la misma palabra que ellos habían conocido de Dios les prohibía. Las tablas decía lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, estaba bien establecido que no se podía hacer eso. Entonces, cuando la pregunta es, ¿por qué los llevó a eso? ¿Qué los motivó a tener ellos unas estatuas, un efod, tener unos terafines, que son unas estatuas paganas, y hacer un sacerdocio no como Dios lo había establecido? Y hermanos, es que
lo que usted observará que las personas entonces van a saltarse en las escrituras. Es decir, yo quiero construirme un Dios conforme a mi escritura, no conforme a las escrituras. Moldeamos un Dios para nosotros y no un Dios que nos moldea a nosotros, un Dios que coja nuestro corazón y lo modifique y haga de nosotros alguien para su servicio. No, nos interesa es un Dios a mi semejanza, a mis necesidades. En el culto de la mañana le decía a los que estaban, si yo les dijera, vamos a hacer una imagen de Dios, ¿qué imagen usted haría? Ahora aquí simplemente estoy haciendo como un ejemplo para que nos demos cuenta el error que cometemos. Por ejemplo, si yo le dijera, haga una imagen de Dios, ¿qué imagen usted haría? Por ejemplo, si pinte, ¿qué pintaría usted? No le dé temor, hermanos, eso es un ejemplo. No estamos diciendo que vamos a levantar uno aquí atrás. A algunos se le viene una imagen. ¿Y cómo? Pero sí, ¿cómo tú pintarías a Dios? Saquemos a Jesús de la figura. ¿Cómo pintarías tú a Dios? ¿Cómo lo mostrarías? Un señor de pelo largo y anciano sería para él la imagen de Dios. Otro, una luz que resplandece. Perfecto, un anciano, una luz. ¿Qué otro pintaría usted? Por ejemplo, yo les dije a ellos, yo no soy tan espiritual, yo creo que pintaría a un pastor. Lo que trato de decirles a ustedes acá es que nosotros entonces, cuando nos imaginamos a Dios, nos imaginamos uno de sus atributos y pensamos que en ese atributo está totalmente Dios. Ejemplo, ¿será que si yo veo a un anciano allí, estoy viendo que ese anciano es la luz, que ese anciano es un buen pastor? No, estoy viendo la figura de un buen anciano, de pronto me mostraría sabiduría, experiencia, etcétera. Si yo miro la luz, entonces podría decir, en esta luz yo estoy viendo un buen pastor. No, estoy viendo la capacidad de sacar tinieblas, etcétera. ¿Qué trato de explicarles allí? Que es imposible llevar a Dios en una imagen, hablar de su grandeza y su majestad. Por eso no podemos hacernos ninguna imagen de Dios. Porque entonces nosotros a lo último terminamos en solamente un atributo y fácilmente podemos manipular digamos, el concepto de Dios que tenemos. Ejemplo, si yo solamente veo a Dios como el buen pastor de mi vida, jamás voy a ver entonces al juez. Si yo veo a Dios como la luz que ilumina todo mi camino, posiblemente no voy a ver allí al siervo sufriente. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer es poder conocer a Dios a través de su revelación, porque para nosotros es imposible. Es decir, si Dios no se hubiera mostrado a Juan a través de su Hijo Jesucristo, el cual vio los ojos de él como llamas de fuego, ¿a quien de nosotros se nos hubiera ocurrido? Y de su boca una espada de doble filo, eso no nos cabe en nuestra cabeza. Entonces es la revelación de Dios la que nos muestra a nosotros cómo debemos adorarlo. Nosotros no tenemos la capacidad de montar, queridos hermanos, una adoración correcta y Él no lo revela. Por lo tanto, que lo que buscamos muchas veces, escoger a ese Dios que a mí me gusta, con el objetivo de yo entonces acercarme, pongamos problemas culturales, a el Dios actual. Por ejemplo, si usted le dice a una persona, ¿y por qué sacrificaban tantos animales anteriormente? Y se va a poner muy mal en esta época. Y usted dice, no, es que la paga de la muerte es
el pecado y sin derramamiento de sangre no hay perdón y etcétera. ¿Entiendes? Pero no, porque entonces hay que colocarlo de tal manera que no sea tan agresivo a esa sociedad actual. Y a veces se hace. Un ejemplo, cuando la palabra dice que no adulteraremos, no haremos, no fornicaremos. Pero que a veces colocamos ese Dios de misericordia, no, yo me arrepiento, oro y penas y confieso mis pecados, Él me va a perdonar y me limpiará, pero la cuestión es, ¿realmente usted está adorando al Dios de la Biblia o un Dios que usted se ha imaginado? Porque en esa última termina uno construyéndose una imagen conforme a lo que yo deseo, no conforme a lo que Dios es. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo entonces es tener ese Dios a mi imagen con el fin de callarlo. Es decir, que Él no se meta en mi vida, solamente bendíceme en lo que yo deseo, sírvame en lo que yo requiero, pero no haga o no me hable ni me transforme. Hermanos, ellos habían en cierta manera dejado la gloria de Dios por buscar la gloria que ellos creen que es de Dios. Mire el último versículo del capítulo 18 de Jueces. La palabra dice claramente en el versículo 31, y así estuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía que había hecho todo el tiempo, que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios? En Silo, porque Silo es la que nos recuerda allí que el tabernáculo entonces estaba establecido y el arca reposaba entonces en ese lugar. Queridos hermanos, cuando usted y yo nos comenzamos a construir nuestro propio Dios, muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es sacando la gloria de Dios para construir lo que a nosotros nos parece conveniente y adecuado. Por eso les decía, es fácilmente construible. Diríamos, estas señoras están idólatras, ¿cómo se están saltando esto? Pero la Biblia no nos dice claramente que Dios odia realmente la mentira. No dice que no diremos falso testimonio. No nos dice la Biblia que no codiciaremos, pero queremos tapar esas verdades para hacerlo conforme a lo que adoro o yo quiero. Y a lo último, terminamos escuchando frases como esta. Yo adoro a Dios a mi manera. ¿Ha escuchado o no? Allá usted, allá yo, pero yo lo adoro a mi manera. Y aquí entonces ya la idolatría ha cogido gran raíz porque pues es una adoración de tipo personal. Y déjeme decirle, pues sí, usted sí adora, pero usted está adorando a un Dios inexistente. Es decir, ese no es el Dios de la Biblia. Y ellos pensaron que el solo hecho de tener una réplica y de meter otras cosas y poner un efod que se veía eso como tan bonito, es decir, la familia de Micai, me imagino en medio de esos tiempos, se podría haber dicho, qué familia más piadosa, cómo buscan de Dios. Construyeron un santuario al lado de su casa. ¡Wow! ¿Cómo buscan de Dios? Fácilmente lo podemos hacer en nuestra casa, nuestro sitio de oración, pero oramos lo que queremos. Dios nos habla y no hacemos nada. Por lo cual, ahí hemos hecho, queridos hermanos, lo que pensamos que era Dios. Cuando usted lee en Éxodo y ellos construyen el becerro de oro, digamos, esa estatua que ellos construyeron, usted claramente ve que la intención de ellos era mostrar a Jehová. Porque he aquí que los Dios que los sacó de Egipto.
Pero sabemos que Moisés después lo muele y les puso a que se la tomaran y como consecuencia hubo diarrea de oro. ¿Cómo se van a comer ustedes a su ídolo? Se van a dar cuenta qué es su ídolo y qué hace su ídolo en medio de ustedes. Y ellos querían en nombre de Jehová hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es a mi manera. ¿Usted no ha escuchado que le dicen al Señor, Él es un bacán, chuchito, buena gente? Donde usted jamás ve que se atrevían a nombrarlo, a nombrar el nombre santo de Dios. Es que ni lo escribían, lo que hacían era colocar algunas letras que diera el sentido de Dios. O sea, escuchar por allá, ja, por ejemplo. Entonces, lo que termina siendo es una idolatría de tipo personal. ¿Qué dijeron ellos? Esto se parece, esto es lo más cercano a Dios, esto es Dios, por lo cual Dios está en la casa de Micai. Pero la idolatría va creciendo cuando no la cuidamos, cuando no intervenimos. Y pasamos entonces a un estado más alto. No solamente tengo mi propio Dios, sino que yo necesito mi propio culto. Pues si yo ya tengo una casa, un lugar de adoración, casa de dioses, ya tengo un efod, tengo unas estatuas, tengo un sacerdote, pues armemos el culto. Miremos lo que dice el versículo 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Y este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera, ¿qué? Encontrar lugar, es decir, donde yo pueda encontrar mi chamba. Y yendo en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita que dijo, oh, esto está pero bueno, me quedo. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Micaía dijo, ahora sé que Jehová, ¿qué? Me prosperará porque tengo un levita en mi casa. Entonces, comenzamos construyéndonos un Dios. Y al último nos construimos un sacerdote. ¿Conforme a qué? A mi modelo de Dios. Cada vez más espiritual soy. Porque ya no solamente tengo yo el templillo que he hecho, las escalas de unas cosas del tabernáculo, sino que ya tengo ahorita un levita, sacerdote como debe ser, alguien que fue llamado para ello. Y hermano, el que sirve a cualquier Dios tendrá cualquier sacerdote. Y ese sacerdote, si fuera un muy buen sacerdote, se daría cuenta que lo que ellos estaban haciendo era incorrecto. Pero este tipo de sacerdocio, queridos hermanos, se organiza al que mejor le pague. Y es gravísimo porque muchas veces se hacen reformas, digamos,
no radicales. Es decir, él dijo, ese sacerdote que yo tengo es mi hijo de la tribu de Efraín, esos no fueron llamados por Dios, pero este levita fue escogido por Dios. Es decir, ¿cómo trato, pensaría Micaía, de hacer cada vez mejor mi modelo de Dios, mi modelo de culto, mi modelo de servicio? Pero no hay reformas radicales, hermanos, sino pañitos de agua. ¿Y cuál era el objetivo realmente de Micaía? He aquí, entonces Dios ahorita sí me va a prosperar. ¿Por qué? Porque tengo un levita. Pero no hay transformación ni siquiera del corazón. No hubo arrepentimiento y no hubo la búsqueda de lo que Dios realmente le estaba pidiendo a él para ser un hombre de búsqueda de Dios. Esa adoración parcial, queridos hermanos, muchas veces la buscamos con el objetivo de tener los favores de Dios. Que dijo Micaía, tengo yo un sacerdote levita, por lo cual ahora sí, Dios me tiene que bendecir. ¿Has escuchado a esos que dicen lo siguiente? No acepto, Dios, un no como respuesta. O los que dicen, declaro que esto sucede. Es decir, que están teniendo un Dios que les sirvan conforme a su modelo. Y no aquel Dios que está buscando que su corazón sea transformado y que ande en la luz de la verdad. ¿Qué es lo que le interesa a este tipo de persona? Ser prosperada y bendecida. Y caen en ese engaño, porque muchos a veces son prosperados para su propia caída, su propio lazo, el cual se enreda en sus propios cuellos, queridos hermanos. Aquí entonces vemos un sacerdote que se adecuó al Dios personal de la casa de Micaía. Y usted lo va a notar en esta época. Usted dice, pastor, eso es como raro que se presente, hermanos. Hay iglesias en la actualidad que están hechas para el cliente. Una iglesia donde las personas se entretengan, donde usted va y parece estar mejor como si fuera el Circo del Sol. Es espectacular, luces, obra, teatro, música con todos los grandes niveles. Parece una empresa de servicios. Buscamos la satisfacción de nuestros clientes. Y nos adecuamos a eso. No hablemos del pecado, no, porque la juventud de ahora, ¿quién no tiene sexo? No hablemos de que el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas cosas es pecado, no, porque eso es una alternativa de la libre personalidad y desarrollo de cada uno. No hablemos de eso, no toquemos. Dios es amor, Dios perdona, Dios tal cosa y la gente se va contenta. Pídale a Dios y entonces usted alcanzará sus sueños y sus metas. Y para eso sí que hay buenos sacerdotes, porque me adecuo conforme el cliente lo pide. No hablemos del infierno. No hablemos que Dios va a acabar con el pecador. No. Hablemos de un Dios que es bueno. Hablemos de solamente el Dios sanador. Ustedes ven que solo es sanar y milagros, y no lo niego. Dios Él es Jehová, tu sanador, dice la palabra. Es un Dios de milagros, claro, porque para Él no hay nada imposible, pero nos salimos para decir la otra realidad, hermanos. Dios te puede sanar, pero si usted no se arrepiente, usted se va para el infierno. Y mire cómo va creciendo, hermanos. Como una puerta en una casa, con unos conceptos, comenzó a crecer, y llega al último, digamos, lo que nos habla Jueces, cómo esa enfermedad hizo metástasis mayores, cómo esta enfermedad se esparce, cómo la idolatría comienza cada día a tomar un mayor espacio en medio de un pueblo escogido por Dios.
Miremos el capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, por lo cual, como dijo el 17:6, cada uno hacía lo que le parecía. Eso sucede cuando no hay un buen gobierno en nuestras vidas. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Entonces Dan no tenía una buena posesión. ¿Por qué? Porque ellos fueron, recuerda lo que dijo Josué, tienen que conquistar, no lo hicieron. Entonces ellos se van a mirar una tierra. En esa mirada de la tierra, ellos llegan entonces a la casa de Micaín, versículo 3. Y ellos reconocieron la voz del levita y le preguntaron qué lo ha traído acá y qué haces acá. Y entonces él le dice, a mí Micaía me contrató como padre y como sacerdote. Es decir, un padre, imagínese el hombre, la capacidad de autoridad que tenía en ese hogar. Y ellos le preguntaron lo siguiente, versículo 5. Si será próspero nuestro viaje. Es decir, pregúntele a Dios. ¿Y qué dice este hombre? Y en paz delante de Jehová está vuestro camino. ¿En qué andáis? Es decir, Dios va a ir delante de ustedes. Yo le digo, qué miedo esa fuente. Un hombre y una mujer que conozcan de la palabra. Qué miedo esa fuente. Y ellos entonces fueron. Y sucedió aquello. Y aquí la palabra nos está diciendo qué sucede con aquellos que entran tan fácilmente en la idolatría. Mira el versículo 7. Y ellos fueron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con quién. Y aquí se muestra claramente ese perfil de los que son conquistados. Son personas aisladas. Personas seguras en sí mismas, que no son capaces de mirar el peligro que viene. Son confiados. Yo de las cosas que he aprendido en el Evangelio, hermanos, de la experiencia de tratar con otras personas, he tenido más mi choque con algunos dicen tienen el don profético. Yo creo en el don profético, es decir, no digo que no exista, sí existe. Pero es que muchos de ellos, la gran mayoría piensan que son Dios reencarnado. Y que su palabra no merece ser ni siquiera, ¿cómo se dice?, estudiada o filtrada. Hermano, a ti te falta fe, porque la palabra está acá. Y usted temblando. Y usted ni siquiera sabe de dónde es ese personaje, qué hace. Es un borracho por allá, un mentiroso, un adúltero, un engañador. Pero como dijo Jehová, o dice, ese es Dios, ahí Dios hablándome, amén, hermano. La tomo. Cuando yo veo que son tan aislados, me llama la atención porque si realmente no tienen la capacidad de amar al hermano, menos va a amar a Dios que no lo ve. ¿Me hago entender? Hermano, su palabra está bien, déjeme la voy a discernir. Falta de fe, querido hermano. Dice, no, hermano, la palabra dice que probemos todos los espíritus si son de Dios o no. Que tiene más autoridad la palabra de Dios o su palabra. Que tú no confías. Nada, yo sí confío en la palabra de Dios, pero yo sé, hermano, que no quiero caer en pecado por engaño o por mí. ¿Pero por qué? Porque la gente, hermano, es confiada. La gente se siente segura. Pero es lo que sabe que es realmente para mí la gran raíz, como entre seguro y confiado, la ociosidad. La gente no estudia la palabra, entonces viene cualquier corriente y lo acepta.
No están vendiendo agua bendita y la embotellan ya, porque eso hay que ponerlo a nivel industrial. No están vendiendo la rosa consagrada de yo no sé qué cosa. Por allá un hombre se dio cuenta que estaban arreglando una de las tumbas en Israel y sacaron unas rocas, y ¿qué hizo? Cogió todas esas rocas, las volvió pedacitos e hizo pequeños dijes o anillitos diciendo: esta es la piedra de la tumba de tal persona. Y mínimo encontró esa piedra en el solar de la casa. ¿Por qué? Porque la gente es segura, ociosa y confiada y aislada, hermano. Y allí hay el espacio para que la idolatría comience a crecer de manera como cuando comienza a hervir el agua. Comienza a remover cada rincón. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos se dieron cuenta de que eran fácilmente conquistables, versículo 9. Y le dice al pueblo: levantemos, hemos visto, no seamos perezosos, vamos a tomar posesión. Y estuvieron tan seguros que salieron 600 con la familia y todo. Dijeron los de Dan: camine, que eso ya es nuestro. 600 se fueron. Y como les fue bien en el reconocimiento, que dijeron: Dios me bendijo, lo que yo estoy haciendo es correcto. Terrible, queridos hermanos, cuando su medida es la prosperidad. Me salió bien, Dios está conmigo. Me salió bien este viajecito. Y como Dios me bendijo. No, hermanos. Dios tuvo misericordia y le dio otra oportunidad. Esa sería la respuesta para el que está haciendo lo mal. Pero no, lo toman a su antojo con el objetivo de poderlo seguir haciendo. Si está haciendo lo malo y no ha sido castigado, es porque Dios ha sido misericordioso. Y una persona inteligente que dice: paro acá, paro, no juego más. Recuerde lo que Jonathan Edwards dijo: no hemos caído porque nuestro propio peso nos lleva a caer. No hemos caído porque la voluntad de Dios no lo ha permitido. Hermanos, cuando la idolatría viene, recuérdese que la idolatría no es leal a nadie. Jamás Satanás va a ser leal a usted, sus demonios. Y mire lo que sucede. Ellos dijeron en el versículo 14 al pueblo: aquí en este lugar hay un sitio donde hay terafines, hay un efod, hay un sacerdote. Mejor dicho, Dios en medio de este territorio. Y versículo 17 dice la palabra que subiendo los 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra, entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y se dio cuenta el sacerdote y le preguntan en el versículo 18: ¿qué están haciendo? Ellos en el 19 le dijeron: calle, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. La misma proposición que le había hecho Micaías. Y le preguntan: ¿es mejor que seas tú sacerdote de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Imagínese la propuesta. Vamos a ir escalando. ¿Qué le parece a usted ser mejor que usted allá con un personaje ahí nomás, hermano, desgastándose tanta unción? Pues, ¿qué tal si usted es mejor el sacerdote de toda una tribu? ¿Y qué dijo el hombre? Mire el versículo 20. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines, la imagen. Yo creo que ese fue el que primero arrancó a correr y dijo: que no nos agarren llevándonos esto. Hermano, y aquí vemos el sacerdote asalariado. Que dice nuestro Señor Jesucristo: el pastor, el asalariado, cuando ve venir al lobo, huye y deja las ovejas, mas el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hermanos, esto es
Esto es ese tipo de personajes que muchas veces nosotros nos construimos. Y tantos ídolos que hay, hermanos, predicando en el nombre del Señor, que son ladrones, que son adúlteros, que son engañadores y son mentirosos, pero la gente todavía sigue, ay, yo amo a mi becerrito de oro. No, esas son las debilidades de mi pastor cuando este personaje es un hombre que juega con lo de Dios. Recuerdo de un pastor, hermanos, que es serio. Me dijo, pastor, imagínese, yo estaba en un lugar, se me olvida, de esas ciudades donde bajan los bogotanos a descansar allá por Honda, no, por el otro lado, por Melgar. Me dijo, por allá, por ese sector, y estaba allá cuando yo vi uno de los pastores más reconocidos de Bogotá. Que si será ese hombre, y estaba con una doncella, ¿no? Porque esos ya se creen que son patriarcas. Es decir, que pueden tener a su hogar y toda la cuestión. Dije, no, yo tengo que salir de dudas. Y le dijo al hijo, hágase allá, papi, y grite este nombre. No se los voy a decir, hermanos. La otra está chisme, para chisme. Para orar, pastores, para orar. Y este caballero llega y pega el grito, papá, se levantó. Y el hombre dijo, sí, este es este hombre. Sale por televisión, tremendos dones, pero una vida desajustada. ¿A qué Dios está sirviendo? Esa es la pregunta, ¿a qué Dios está sirviendo? Y ese tipo, se acomoda a lo que mejor le venga. Y ahí está la fidelidad de la idolatría, queridos hermanos. Ahorita Dan viene, Dan conquista y Dan cambia el nombre de Lai de esa ciudad a la ciudad de Dan, que queda al mayor extremo de todos del territorio de Israel. Es más, algunos dicen se salieron del territorio. Y el versículo 31 dice, y así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaí que había hecho todo el tiempo. Todo el tiempo ellos tuvieron esa idolatría. Entonces mire cómo pasó de Micaí, una señora, y ya estaba ¿en dónde? En una tribu. ¿Qué hizo Dios por amor a Micaí, creo yo? Le robaron su ídolo. Y la frase de Micai que él le expresa a estos ladrones es lo siguiente. Mira el versículo 24. Y él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? Mire lo que era para este hombre Dios. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? ¿Qué más me queda? Para él esto era Dios. Y ese es el peligro cuando usted y yo hacemos de Dios, queridos hermanos, una profesión, un trabajo, una esposa, un hijo. A lo último, si Dios es misericordioso, lo quita de nuestras vidas para que nuestros ojos se den cuenta que nosotros debemos tener un Dios que no sea robable, no sea quitado. Dios que permanezca con nosotros para siempre. Hermanos, vaya por favor a Primera de Reyes, adelántese un poco en su libro, su Biblia, perdón, y vaya al capítulo 12. Y vamos al versículo 26. Recuérdese que se ha partido la nación de Israel, Judá, Benjamín, y los demás 10 toman el nombre de Israel.
Jeroboam, este hombre en su corazón dice entonces, ahora se volverá el reino a la casa de ¿qué? De David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿A quién está tratando de decir? Vean, Jehová, ¿qué te hicieron? Y puso uno en Betel. ¿Y el otro dónde está? ¿Y esto fue causa de qué? De pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Ya vio hasta dónde llegó? La nación. Llegó a la nación. ¿Y Dios en su misericordia qué hizo? ¿Cómo lo quitó? Vengan los asirios y acábelos. Y perdieron su tierra y se fueron cautivos, fueron muertos. Queridos hermanos, es fácil contagiarse de la enfermedad de la idolatría cuando usted tiene un Dios conforme a lo que usted cree que es Dios. Cuando usted tiene un culto conforme a mí me gusta. Y cuando yo no tengo límites y cuidados de lo que es realmente verdad de Dios. Que me dejó guiar, me fue bien, no, antes Dios está conmigo. No, hermanos, cuando yo no me dejo regir por la palabra. Por eso, el único Dios que usted y yo podemos tener es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dijo claramente, yo no los dejaré ni los abandonaré y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Él solamente puede ser Dios para nuestras vidas. Un Dios que nos ha dicho nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Si usted quiere adorar a Dios bien, usted tiene que tener a Jesús como su referente, no como usted piensa que debe adorar a Cristo, a Dios. Usted es un Abel o este es un Caín. Caín adoró a Dios como consideró, pero Abel entendió que era necesario acercarse ante un Dios santo a través del sacrificio porque él era pecador. Y Dios se agradó de ello. Y fue vista la ofrenda de Abel mucho mejor, más olor fragante delante de Dios. ¿Por qué? Porque comprendió que sin sacrificio no es posible acercarme a adorar a Dios. Sin Jesucristo no podemos hacerlo. Por eso, queridos hermanos, usted quiere ser un verdadero adorador, usted tiene que hacerlo en Cristo Jesús. Aprender de Él, tomar sus palabras, moverse en la vida a través de la luz de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada más, no podemos inventarnos a Dios, no podemos nosotros hacerlo a nuestro modelo, porque lo último terminamos teniendo, entonces es un muñequito de talla, una obra de su propio martillo y su cincel. Dejamos de adorar quien realmente Él es. Te quiero preguntar en esta mañana, ¿quién es su Dios realmente? ¿El Dios de la Biblia o el Cristo que usted ve en las películas, el que usted considera en su corazón? ¿Qué ha llevado usted a su casa? Esto fue una enfermedad tremenda.
y las intervenciones se vuelven duras. A estos los dejé que les robaran ese muñequito. A estos vamos a quitar esto y a estos se me van pero de exilio. ¿Todo por qué? Por hacerme un Dios a mi imagen, que no me moleste, que esté de acuerdo con lo que yo quiero. Ese Dios es inexistente, no existe. Nuestro Dios, queridos hermanos, tiene ojos como llama de fuego. Sus pies son como bronce bruñido. Tiene una cinta que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene diademas en su cabeza. Todos los gobiernos están sobre su autoridad. Por eso no podemos hacernos una imagen porque Él es más grande. Lo limitaríamos. Él es el soberano, el digno de arrojar nuestras coronas, el digno de que toda rodilla se doble y diga, tú eres el Señor. ¿Cuántas veces no hemos adorado mal a Dios? ¿Cuántas veces pensamos que en vez de que nosotros estamos haciendo lo mejor, hermano, nos equivocamos? Pero es por ello que no lo hacemos conforme a la Escritura. Temamos, no por la maldición, temamos porque hay un arrepentimiento realmente. Temamos si no me he arrepentido y busquemos a Dios de corazón. Amén. Vamos a preparar el corazón. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no mis razonamientos. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mis razonamientos. Purifícame. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Dile, Señor, purifícame. Santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Señor, en esta tarde venimos delante de ti. Reconocemos que tú eres un Dios santo, que eres más grande de lo que nosotros pensamos o creemos. Y te pedimos perdón, Señor, porque aunque los motivos puedan ser buenos, los resultados erróneos y desastrosos. Perdónanos cuando nos hacemos una imagen de Dios conforme a mi deseo, conforme a lo que yo quiero alcanzar. Y no a ese Dios que moldee mi corazón, que me transforme, que sea realmente el Señor de mi vida. Porque muchas veces he querido ser Señor y
ocupar tu lugar. Nadie es tan comparable. Nada se puede comparar a ti. Todos tus atributos, Señor, son para nosotros áreas de tu hermosa personalidad. Pero todas fluyen en el mismo momento. Es como el caudaloso Amazonas, Señor. Y querer decir que un pequeñito arroyito, ese es el Amazonas. Tú eres más grande que nuestra comprensión. Solamente lo que tú nos has revelado, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos para poder hacer, Señor, una revelación verdadera. Entonces ya sé, Señor, que no me voy a hacer mi imagen. Ni me doblaré mis rodillas. Porque mi Dios es un Dios eterno. ¿Cómo dibujaría yo la eternidad imposible? Tú eres majestuoso, poderoso, misericordioso. Tú eres, como dijo el salmista, Señor, quien como Jehová, que es cordero, pero es león. ¿Quién como Él? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Salvador? Fue un humilde y sencillo carpintero, pero viene en un caballo vencedor a retomar. Ayúdanos, Señor, a no hacer un Dios inexistente en nuestros corazones y que vivamos y adoremos a un Dios que no está en la Biblia. Perdamos nuestros años de vida, perdamos, Señor, nuestras fuerzas, que traigamos, Señor, sobre nuestros hogares tristeza y muerte, Padre, porque hay luto donde no está la vida. Ayúdanos a amarte conforme la palabra nos lo enseña. Ayúdanos a estudiar la palabra. Ayúdanos a no ser engañados, Señor. Ayúdanos a no ser sacados de la revelación de la verdad. Te lo pedimos, Señor. Y te suplico, bendice cada hogar, cada casa, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos. Amén y amén. Purifícame. Purifica.